Bueno, muy buenos días. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Los nombres en la Biblia, parte 2. Los nombres, así como sus lugares y eh, algunas menciones de como el río Éufrates o el río Sison son claves para poder entender la profecía. Entonces, este es un principio bíblico que nosotros tenemos para poder interpretar correctamente la profecía. Por ejemplo, vamos a ver a Jezreel, que era un lugar eh, ahí en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y a Jezabel. ¿Por qué Jezreel y Jezabel tiene relación con, eh, o más bien están relacionados el lugar y el personaje Jezabel? Porque ahí en Jezreel fue un lugar de juicio, en este caso para Jezabel, pero también Jezreel es un lugar de oportunidad. Entonces, recuerden ustedes que en la Biblia los símbolos tienen más de un significado. Entonces, lo mismo ocurre con los lugares como Jezreel. De paso, Jezreel en la Biblia es un lugar y significa juicio, pero también significa oportunidad. Jezreel en la Biblia es el nombre, es un nombre bíblico también. Entonces, lo mismo, el nombre bíblico indica también esas dos, tanto juicio como oportunidad. ¿Ok? Entonces vamos a ver que Jezreel viene de el hebreo Yisrael. Acuérdense ustedes que ya esta palabrita él ya nos está diciendo, por lo menos que esto significa Dios, ¿ok? El término el de Elohim. Entonces, la composición nosotros aquí la tenemos. El, Saré, que viene, de aquí viene la palabra también semilla o siembra o descendencia de esta palabra, y Ye, que significa literalmente Dios siembra. Entonces, eso es lo que significa Yisrael, el de Dios aquí. Y Yisre, siembra de Sará o Saré, que es semilla. Entonces puede entenderse como Dios siembra o sembradura de Dios. Así es literalmente la traducción. Entonces aquí es una ciudad en Israel, Yisrael, ¿ok? Entonces eso aparece ahí en la Biblia. También nombre simbólico en Oseas. Acuérdense que les dije que Israel es un lugar, una ciudad en Israel, pero también es un nombre simbólico en Oseas. Dice Oseas 1:4, le pondrá por nombre Jezreel como señal del juicio o restauración. Entonces, eh, ese lugar eh, en la Biblia es Dios siembra, pero también tiene que ver con juicio, ¿ok? O restauración, el nombre personal ya de Israel. Entonces, va a depender el contexto. Si nosotros estamos hablando del lugar o si estamos hablando del nombre ahí en Oseas. Entonces, eso es muy, muy importante.
Y luego tenemos a Jezabel. En el hebreo aparece como Itzebel, el nombre para Jezabel. En la narrativa bíblica, Jezabel simboliza influencia pagana y oposición a Jehová. Y ya sabemos que era la esposa del rey Acab. Acab era el rey de Israel. Entonces, símbolo de idolatría y persecución de los profetas de Israel. Jezreel, nombre hebreo que significa, con significado literal y profético. Jezreel, acuérdense que es el lugar y es el nombre hebreo. Y Jezabel, nombre femenino extranjero sin raíz clara en el hebreo, asociado en la narrativa con la maldad e idolatría. Entonces, ¿por qué es muy difícil a veces determinar el significado de su nombre? Porque en el hebreo así es como se menciona su nombre, pero en realidad el nombre de ella tenía origen fenicio, porque Jezabel era de Fenicia. Fenicia es específicamente de Tiro y es una ciudad portuaria en la región del actual Líbano. Por ejemplo, hoy en día la capital de Líbano en la actualidad, Beirut. Entonces ahí de esa parte era Jezabel y su padre Etbaal. Entonces esta palabra también pues ya nos dice mucho. De aquí viene, acuérdense que la adoración a Baal, ¿ok? Entonces era rey de los Sidonios que gobernaba Tiro y Sidón, el papá de Jezabel. Por lo tanto, Jezabel no era israelita, traía la religión y la cultura fenicia al reino del norte. La llegada de Jezabel a Israel introdujo la adoración a Baal y a Sera, lo que convirtió en un símbolo de idolatría y persecución de los profetas de Jehová. Entonces Jezabel, princesa fenicia de Tiro, hija de el rey Etbaal. Ahora la pregunta es, ¿por qué es importante el nombre de Jezabel en la profecía bíblica? Porque eso nos va a ayudar a dar una interpretación correcta de las profecías. Jezabel aparece en Apocalipsis, aparece en la iglesia. Ustedes, vamos a ver, una iglesia de Pérgamo, pero vamos a buscar ahí en Apocalipsis capítulo 3, capítulo 2 la iglesia de Pérgamo, ok, sí, ok, mm, sí, en el versículo 15, bueno, no, en el versículo, a ver, no, no es en Pérgamo, entonces sería, eh, a ver, capítulo 2, ok, dejen ver aquí. Perdón, es en Tiatira, ¿sí? Es en Tiatira, en el 2:20. Dice, pero tengo contra ti que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos para fornicar y para comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, acuérdense ustedes que las iglesias comienzan, por ejemplo, Éfeso, del año 31 al año 100, Esmirna del 100 al 313, Pérgamo del 313 al 538 y la de Teatira del 538 eh, a 1517. Entonces, en la profecía, esa es la época de Jezabel, del 538 a 1517. ¿Qué pasó en esa época? Ya es cuando el Estado, que era representado por acá en el Antiguo Testamento, se mezcla con la iglesia falsa. ¿Quién representaba la iglesia falsa? Una mujer, Jezabel. Entonces,
Jezabel aquí en Apocalipsis pues ya no es literal, es simbólico y todo lo que rodeaba a Jezabel va a ir a la profecía también, aunque no lo menciona Apocalipsis, pero está incluido Acab, que era el estado, está incluido también Elías, que era el profeta que enfrentó a los profetas falsos de Jezabel. Entonces, ¿qué pasó en la historia de Jezabel en el Antiguo Testamento? ¿O cuál fue el punto medular de esa religión falsa? Que Jezabel introdujo por parte de su padre, introdujo la adoración a Baal eh, en el estado de Israel literal o con el Israel literal. Entonces, eso es apostasía. Entonces, Jezabel trajo la apostasía a la iglesia, por eso aparece acá como la mujer en Apocalipsis. Y entonces el problema era que la adoración a Baal era el día domingo. Entonces ella introdujo la adoración dominical el día domingo en Israel y Dios tuvo que destruir a Jezabel, a esa mujer. Entonces lo hizo en el valle de Jezreel, que indica también juicio. Entonces, ¿qué está diciendo la profecía bíblica en Apocalipsis? Que lo mismo que pasó con Jezabel por introducir el día falso en, en Israel, bueno, la mujer en Apocalipsis 17, que está montada sobre la bestia, que es la iglesia falsa, entonces introduce el día domingo y lo mismo va a ser destruida por un juicio. Esa mujer en el Antiguo Testamento representaba a Jezabel y en el Nuevo Testamento a la iglesia. Entonces es fácil cuando nosotros tenemos eso en mente. Jezabel fomentó la adoración al sol de Israel, fue muerta en un lugar llamado Jezreel, lo que yo les decía, la destrucción que le sobrevino a Jezabel en Jezreel prefigura la destrucción que le espera a las 10 tribus del norte de Israel debido a su persistente práctica de adoración pagana. Aquí quiero decirles algo muy importante para que cada vez que nosotros tengamos el estudio nos podamos ubicar. Recuerden ustedes que en el año, o más bien en los días de Salomón, Israel se divide en dos, el reino del norte y el reino del sur. Entonces, esta historia está sucediendo ahí en el reino del norte, donde tenía su capital el reino del norte, en Samaria. Entonces ellos adoraban en el templo de Samaria. Entonces, esto está sucediendo ahí en el reino del norte. El reino del norte fue llevado cautivo por Asiria o los sirios. Asiria y Sirio es lo mismo. Fue llevado cautivo por Asiria en el año 722. Ellos ya nunca regresaron. No hubo retorno para ellos, para esas 10 tribus. Y luego tenemos también el reino del sur. En el reino del sur solamente estaban dos tribus, la de Benjamín y la de Judá. Y su capital del reino del sur era Jerusalén. El reino del sur es el que es llevado cautivo a Babilonia por 70 años. Entonces, cuando nosotros hablamos de que Israel fue llevado cautivo a Babilonia, nos estamos refiriendo al reino del sur. Cuando nosotros estamos hablando de la primera parte de la profecía de las 2300 tardes y mañanas, nos estamos refiriendo al reino del sur. Entonces, esta historia de Jezabel y esta historia de Elías sucede en el reino del norte. Entonces, podemos ver que para el reino del norte y para el reino del sur había profetas. Oseas es uno de los profetas que habla exclusivamente para el reino del norte, pero había profetas que hablaban para el reino del sur y para el reino del norte. Por ejemplo, Isaías.
Isaías le tocó dar profecía para el reino del norte y para el reino del sur. Entonces, esto es muy importante en la profecía. ¿Por qué razón? Porque Dios, aunque el Mesías iba a venir y se iba a manifestar en el reino del sur, ahí en Jerusalén, eso no quita de que el rey del norte, Israel en el norte, no podía tener luz o no podía ser parte de la salvación. Claro que sí, por eso es que Dios mandaba profetas exclusivos para ellos. Ya les mencioné como Oseas era un profeta exclusivo para el rey del norte, pero Isaías profetizó para el rey del norte y el reino del sur. Ahora, allá en el norte habían 10 tribus. Eso también es importante porque esas 10 tribus en el año 722 jamás volvieron a regresar. Entonces ya no fueron parte, podemos decir, del reino del norte. Por eso cuando llegamos nosotros al libro de Apocalipsis, no podemos decir, 144.000, 12.000 de cada tribu de Israel. ¿Por qué? Porque desde los días de Salomón el reino se dividió y en el año 722 antes de Cristo los de el reino del norte jamás regresaron a su tierra. Entonces, cuando Juan está hablando de Israel, se está refiriendo al Israel espiritual. Entonces, el Israel espiritual incluye tanto al Israel del norte como al Israel del sur, porque el Israel del norte también Dios estaba con ellos. Entonces, de aquí en adelante vamos a ir viendo dónde se desarrolla lo que está sucediendo y el profeta a quien le está hablando. En este caso, la historia de Jezabel es allá en el rey del norte. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó con las tribus? Las 10 tribus del norte entraron en apostasía con el domingo y Dios tuvo que destruir también a Israel del norte. Lo mismo va a pasar con el Israel espiritual que acepte la marca de la bestia y no acepte el sello de Dios, pues va a ser destruido el que acepte la marca de la bestia. Entonces se dan cuenta cómo es fácil la profecía. El valle de Jezreel se convirtió en un lugar típico para la destrucción de aquellos que se alejan del Dios de Israel para seguir el sistema de Satanás de adoración al sol. Jezreel tiene que ver con también con Armagedón, ¿ok? Con Megiddo. Entonces, todo lo que es, por ejemplo, Jezreel, Valle de Megiddo, Armagedón, tiene que ver con eh, lo mismo, pues. ¿Ok? Entonces, Jezreel significa Dios siembra o Dios esparce. Dios siembra, pues, oportunidad y Dios esparce, juicio. Ese significado es clave porque en las escrituras Jezreel tiene doble función, lugar de juicio y dispersión y lugar de futura restauración. Entonces, Jezabel introdujo formalmente en Israel la adoración a Baal, una deidad solar y de fertilidad. Jezabel muere violentamente en Jezreel. Su cuerpo es devorada por perros, cumpliendo la profecía de Elías. El mensaje es claro. La idolatría al sol y la rebelión contra Dios termina en deshonra y destrucción. Entonces, ¿qué está diciendo esta historia y estos nombres literales? Ahora va a tener un cumplimiento profético y aquellas personas que sean idólatras y que se rebelen contra Dios, pues van a terminar destruidas. Por eso es que en Apocalipsis las plagas son para los que tienen la marca de la bestia, no para los que tienen el sello de Dios. Para los hijos de Dios no son las plagas. Entonces van a ser destruidos también. El juicio de Jezabel no fue un evento aislado, sino un modelo profético. Jezreel fue residencia real de Acab. Desde allí se promovía la idolatría. Allí se derramó sangre inocente.
como la de Nabot. El lugar se convierte en símbolo de pecado institucionalizado. Entonces, por eso es que es importante que nosotros podamos entender lo que significa Jezreel. Aquí es una ciudad, pero ahora vamos a ver a Jezreel como un nombre propio. Y Oseas no solamente tuvo a su hijo Jezreel, acuérdense que Oseas está profetizando exclusivamente para el reino del norte. Entonces, el reino del norte y del sur, ellos tuvieron profetas. ¿Ok? Dios nunca los dejó solos. Entonces, claro que la mayor parte de la profecía se desarrolla en en el reino del sur, que sería eh, Jerusalén. Entonces, ahí tenemos a Oseas en el hebreo, es Joshea. Aquí está Joshea. ¿Qué significa? El nombre de Oseas, todavía no vamos con sus hijos, primero con el nombre de Oseas, significa salvar, librar, rescatar. De aquí viene también Yeshua, ¿ok? Entonces, el significado literal es Él salva o salvación, refiriéndose a Dios. Nota importante, es la forma de lo que yo les comentaba, Yehoshua, aquí está, o Josué. Entonces, eh, de ahí viene. ¿Por qué? Y acuérdense que a Jesús así se le conoció también como Yehoshua, porque significa el salva o salvación. Entonces, fíjense lo importante de los nombres y de este, el lugar. Oseas está profetizando para el reino del norte. Y lo que Jesús está diciendo, lo que Dios está diciendo es, la salvación también es para ustedes. Por eso le pusimos este nombre al profeta. Y los nombres de los hijos tienen que ver con la salvación también. El rey del norte, las 10 tribus, pues podemos decir que jamás regresaron, pero porque ellos así lo decidieron por su apostasía. O sea, la mayor apostasía fue en el reino del norte. ¿Por qué? Porque ellos, en lugar de adorar en Jerusalén, adoraban en el templo de Jericí, allá en Samaria. Entonces, eh, el rey del sur, también en el reino del sur hubo apostasía, pero podemos decir que un poco menos. Entonces la salvación era también para ellos, para los 10 tribus del rey del norte de Israel. Entonces el nombre apunta directamente al acto de salvación. Dios lo quería salvar. Por eso yo siempre les digo, el centro de la profecía es Cristo. ¿Qué está diciendo Cristo? Quiero salvar al rey del norte también, a todo Israel, tanto del norte como del sur. Ese es el propósito. Ninguno de los dos hicieron caso al plan de salvación como nación, porque en el reino del sur se terminó la gracia ahí en el año 34 después de Cristo con el apedreamiento de Esteban. Entonces, tenemos al primer hijo de Oseas, Jisreel, lo mismo que la ciudad de ahí de Israel, pero en la parte norte. Entonces, él sembrará, es lo que significa, porque eso es. Pero miren, aquí el término él, aquí está, sería de él, es Elohim, Dios.
Literalmente Dios siembra o Dios esparce. Entonces, el contexto bíblico, Oseas, Jezreel simboliza juicio, derramamiento de sangre, lo mismo que en el caso de Jezabel. ¿Por qué Jezreel como ciudad significa juicio? Porque ahí fue donde se le dio juicio a Jezabel. ¿Y por qué? Porque ahí era donde estaba reinando Acab, ahí era esa ciudad era el centro de su gobierno. Entonces, pero también Jezreel significa restauración futura. Entonces, fíjense bien, eh, me encanta a mí esta parte. Al mismo tiempo que Dios está utilizando ese nombre, Jezreel, sea como lugar o como nombre propio para el hijo de Oseas, lo que Dios está diciendo con Jezabel es, y con las 10 tribus del norte, aquí va a haber un juicio, porque ustedes se alejaron de Dios y empezaron a adorar en el domingo. Por eso el día verdadero que Dios dejó en la Biblia es el sábado, Shabbat. Eso está bíblicamente, proféticamente ahí. Por eso Dios dijo séptimo día, no dijo primer día de la semana. Muchos cristianos dicen, no, pero es que el día que Jesús resucitó fue el domingo. Nadie niega eso, pero la Biblia no dice que por haber resucitado el domingo tiene que cambiarse de sábado a domingo. Eso no lo dice la Biblia. Entonces el día de adoración sigue siendo el sábado. Bueno, Dios dice que Israel va a ser un lugar de destrucción, un lugar de juicio para Jezabel y también para las 10 tribus. Pero al mismo tiempo, porque esto de Oseas era un anuncio profético antes de que se cumpliera el año 722 y que Israel, el rey del norte, fuera llevado cautivo. Entonces, al mismo tiempo, Dios le está diciendo, sí, hay juicio porque ustedes se han apartado, el reino del norte se ha apartado, pero también hay restauración, hay oportunidad. Y eso se nos está diciendo con el hijo de Oseas. Y por eso es que Oseas significa salvación. Isaías también habló para el reino de el norte. También sí, lo vamos a ver en otras clases. Isaías de Yehoshua son nombres que tienen que ver con la salvación. Entonces lo que Dios les está diciendo es, hay salvación para ustedes, los del reino del norte. Eso es lo bonito de Dios, que utiliza a Israel como un lugar para juicio, pero utiliza Jezreel también. Al mismo tiempo, Jezreel es un lugar de juicio y es un lugar de oportunidad. El hijo de Oseas, al mismo tiempo, es un lugar de juicio porque significa derramamiento de sangre, pero al mismo tiempo también Jezreel significa restauración futura. Entonces Dios quería restaurar también el reino del norte. Ese era el plan de Dios. Aunque el reino de Israel se divide, siguen siendo los hijos de Dios, sigue siendo el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Un mismo nombre con doble carga profética, dispersión y esperanza. ¿Por qué dispersión? Porque Jezreel, el hijo de Oseas, estaba anunciando también lo que era el cautiverio de las 10 tribus en el año 722. Dios ordena a Oseas llamar a su hijo Jezreel. Dios es el que le dice a Oseas. Entonces, para el reino del norte en Israel, era claro, Oseas, el profeta, que está hablando exclusivamente para ese reino, salvación. Su hijo, restauración, oportunidad. Entonces, aquí Jezreel ya no es solo un valle. Jezreel era un valle ahí y era una ciudad de Israel, ¿ok? Entonces, es un concepto profético, dispersión del reino, fin de la autonomía del rey del norte, castigo por idolatría persistente,
tal como Jezabel fue destruida en Israel, Israel sería esparcido entre las naciones. Entonces, Jezreel también es el valle de la decisión, por eso les digo que tiene que ver con Armagedón, porque en Armagedón, literal, después del milenio, es donde Dios va simbólicamente a Armagedón en Apocalipsis, pero se convierte en una guerra literal después del milenio. Jezreel tiene que ver con Armagedón. ¿Por qué? Porque en ese valle fue un valle de la decisión. O aceptas el sábado o te quedas con el domingo. Te quedas con el domingo, hay destrucción. Aceptas el sábado, tienes oportunidad de parte de Dios. Lo mismo va a suceder en Armagedón. Allá va a ser, bueno, en el literal ya se decide el juicio, pero hoy en día el Armagedón simbólico es un lugar de decisión, aceptar el sello o la marca de la bestia. Entonces, de paso, este es en la actualidad, lo que era Jezreel, pues ya, claro que pues existen las ruinas de ese entonces. Entonces, aunque el Valle de Jezreel se asocia con juicio, no es solo condenación, Jezreel, ¿no? O sea, 22, 22 y 23, miren lo que dice, y sembraré para mí en la tierra A, Jezreel, o sea, salvación también. El mismo lugar que significa dispersión se convierte en siembra restauradora. Principio profético, Dios dispersa en juicio, pero siembra para redención. ¿Ok? En la narrativa bíblica, Jezabel representa el poder religioso corrupto. Por eso es que Jezabel aparece en Apocalipsis. Ya no Jezabel literal, sino ahora Jezabel simbólicamente mujer y representa a la iglesia falsa. Jezreel representa el escenario donde Dios desenmascara y juzga ese sistema. Entonces va a haber un Jezreel después del milenio. Claro que sí, se le conoce como Armagedón, porque ahí es donde Dios finalmente va a destruir, y va a ser el escenario para desenmascarar el sistema. Entonces, las 10 tribus siguen el mismo patrón, siempre, ahí en la Biblia. Idolatría, advertencia, juicio y dispersión. ¿Cuándo ocurrió la dispersión? Año 722 antes de Cristo por los asirios. Y claro, Babilonia, perdón, el reino del sur tuvo diferentes dispersiones, diferentes dispersiones en el sentido de que en el año 605 se llevan a una parte ahí de Jerusalén. Luego, años más tarde, otro poco. Luego otro, como 3 veces fueron los de Babilonia para dispersar al pueblo de Israel en el reino del sur. Entonces, aquí Oseas está hablando exclusivamente para el rey del norte. Este patrón se repite a lo largo de las escrituras. Ahora, ya se dan cuenta ustedes por qué en Apocalipsis, lean bien las tribus. Una de las tribus que componía el reino del norte de Israel era Dan y Efraín. ¿Ok? Porque allá eran 10. Y dentro de esas 10 era Dan y Efraín. Pero no se encontraba, en Apocalipsis no se encuentra ni Dan ni Efraín. ¿Por qué? Porque Dios no está hablando de las tribus literales, está hablando del Israel simbólico en Apocalipsis. Entonces, ¿quién aparece en lugar de Dan y de Efraín? En lugar de Dan, la tribu de Leví, y en lugar de Efraín, José como tribu. Leví en el Antiguo Testamento era tribu, pero no era contada como tribu, porque se encargaban del sistema religioso. José no era contado como tribu en el Antiguo Testamento, era contado su hijo Efraín y Manasés. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que como las 10 tribus fue la parte, podemos decir, más idólatra, y especialmente Dan y Efraín,
Entonces, Dios dice, ellos no pueden estar representando al Israel espiritual acá en Apocalipsis 7 y por eso es que no salen en Apocalipsis 7. A veces entre los eruditos dicen, bueno, es que existen dos posturas, que si los 144,000 son literales o si son simbólicos espirituales. Y la Biblia da para tener esas dos posturas. No, la Biblia solamente le da para tener la postura de que son simbólicos por los principios bíblicos que estamos viendo. Porque si fueran literales, entonces tendría que aparecer Dan y Efraín, que eran del reino del norte. Pero como eran idólatras, dice el Señor, ellos no pueden representar al Israel espiritual. Por eso entra Leví y José. Entonces, este, sin embargo, aunque había idolatría, ¿dónde se introdujo el asunto del domingo con Israel? En el rey del norte. Y eso llegó al reino del sur después. En el tiempo de Ezequiel, capítulo 8, capítulo 9, se tuvo que destruir Jerusalén porque estaban adorando en el día domingo. Eh, Vamos a ver si rápido lo vamos a ver, si es Ezequiel capítulo 8. Ezequiel está profetizando para el reino eh, eh, este, del sur. ¿Ok? Ezequiel, miren, vamos a ver aquí el capítulo 8. A ver, aquí estamos, capítulo 8. Déjenme y sí, el capítulo 8, la abominación en Jerusalén. Miren lo que dice el versículo 14. Acuérdense, la apostasía el domingo empieza en el reino del norte con Jezabel. Dice el versículo 14, en Ezequiel, me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová. Está hablando de Jerusalén, por eso Ezequiel está profetizando para el reino del sur, que está al norte, y vi mujeres que estaban allí, dice sentados llorando a Tamuz. Tamuz era el dios que representaba tanto a los muertos, eh, era el dios falso de Babilonia. Pero, a ver, el versículo, aquí está, versículo 16. Me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y esto está sucediendo en Jerusalén, ¿ok? En el reino del sur. Dice, me llevó a la casa de adentro, de la casa de Jehová, hasta el atrio, y vi junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, había unos 25 hombres con sus espaldas vueltas al templo de Jehová. Estaban en el templo de Jehová y con sus rostros al oriente y adoraban al sol. Entonces la apostasía empezó en el reino del norte y luego se va al reino del sur, el día domingo. Por eso es que hubo un juicio tanto para el rey del norte como para el rey del sur, la destrucción de Jerusalén en el año 70. Pero allá en el reino del norte, con Oseas y su hijo Jezreel, había también esperanza. Había un remanente también en aquel lugar. No vayan a pensar ustedes que todos, pero de los reinos del norte, los más idólatras eran Dan y Efraín. Esos dos dijeron, nosotros no queremos adorar en el tiempo de con, se me fue el nombre, había un templo, el Silo, allá estaba el templo en Silo. Dan y Efraín dijeron, nosotros no queremos adorar ahí, nosotros vamos a tener nuestro propio sistema de adoración, nuestro propio culto. Ellos fueron idólatras. Dos, nosotros no queremos el sistema ordenado por Dios de pastoreo de la tribu de Leví. Los hijos de Aarón, de la descendencia de Aarón, para ser los sacerdotes. No, nosotros vamos a tener nuestros propios sacerdotes. Y ellos agarraron como sacerdotes a los nietos de Moisés. Entonces, la orden era que el sacerdocio iba a ser de Aarón, no de su hermano Moisés. Entonces, Dan y Efraín siempre fueron idólatras.
Entonces, Jezreel no es solo geografía, es advertencia, el juicio y también promesa futura. La muerte de Jezabel en Jezreel es una figura profética del destino de todo el sistema que sustituye al Dios verdadero para la adoración del sol y del poder o de la creación. Entonces, aquí está lo que yo les decía, Jezreel y Armagedón. Miren ustedes, el valle Jezreel y Megiddo están geográficamente unidos. Entonces, están juntos, pues, ahí Jezreel y el valle de Megiddo. Entonces, los dos son un valle, pues, y también una ciudad. Megiddo, acuérdense ustedes que era una ciudad en la montaña, por eso Har monte, Megiddo, Magedón, Armagedón, pero enfrente de Megiddo estaba el valle de Megiddo, enfrente de la ciudad de Jezreel estaba el valle de Jezreel, entonces están geográficamente unidos. Megiddo fue una ciudad fortificada, Jezreel es el gran valle que se extiende frente a ella. Acuérdense que Jezreel era una ciudad también, pero era el valle, y Megiddo también una ciudad. Armagedón viene del hebreo Har, Megiddo, monte de Megiddo. Cuando Apocalipsis habla de Armagedón, no inventa un lugar nuevo, sino que retoma un escenario cargado de historia profética. Antes de Apocalipsis, el Valle Jezreel ya era un lugar donde Dios juzgaba idolatría, derribaba sistemas rebeldes y decidía el destino de reyes y naciones. En ese valle, primero fue Jezreel en términos proféticos y luego ya conocido como el Valle de Megiddo. Ahí es donde Débora y Barak pelearon contra Císara, Gedeón con los madianitas, Saúl muere cerca de Jezreel, ahí es donde Jezabel también muere, Jehú ejecuta juicio contra la casa de Acab y Jezabel. En todos los casos, Jezreel es el lugar donde Dios interviene directamente. Por eso es que, como están juntos y unidos Jezreel y el Valle Megiddo, pues Dios dice, vamos a llevarlo a la profecía, no literalmente, sino simbólicamente Armagedón, un lugar donde se van a tomar las decisiones y donde finalmente se va a destruir al pueblo que no quiso aceptar el día verdadero de adoración, no quiso aceptar a Cristo. Armagedón es Jezreel, pero a nivel mundial. Ya no solo Israel, ahora todas las naciones reunidas para el juicio final contra el sistema de Satanás. En Armagedón, el mismo Dios que juzgó a Jezreel interviene otra vez. Lo que comenzó con Baal en Jezreel termina con el anticristo en Armagedón. Si tan solo tuviéramos nosotros estos principios antes de entrar a la profecía, no, pues qué chulada. Armagedón ya sabemos que no es literal, es un símbolo tomado del Valle Jezreel y del Valle Megiddo porque estaban juntos. Entonces aquí está la belleza profética. Jezreel, Dios esparce, pero también Dios siembra. Después, Armagedón, el sistema pagano es destruido, el reino de Dios es establecido. Entonces, ¿por qué Armagedón bien, está relacionado con Jezreel? Porque allá en Jezreel Dios esparce. Entonces, en Armagedón, literal, después del milenio, el sistema y su gente va a ser totalmente destruido, pero allá también es Dios siembra, porque Dios restaura, Dios establece, y finalmente se va a establecer la nueva Jerusalén aquí en la tierra, después del el milenio. Me encanta a mí estos principios bíblicos porque es fácil interpretar la profecía. Entonces Dios siembra justicia en la tierra. Armagedón no es el fin del mundo, es el fin del sistema rebelde, pero después del milenio, cuando se ha destruido ya todos los impíos junto con Satanás. Entonces, Jezreel, escenario histórico del juicio divino. Megiddo, punto estratégico del conflicto. Armagedón, culminación profética del mismo patrón. La Biblia usa el mismo valle para enseñar la misma lección en distintas escalas. Allá con Jezabel, con Oseas, y con el hijo de Oseas y con las 10 tribus, literal. Pero acá en el Apocalipsis,
En el Nuevo Testamento de manera simbólica, pero un cumplimiento universal. ¿Ok? La destrucción de los impíos después del milenio, ya, ahí no podemos decir, es simbólico eso, no, literal, porque van a ser destruidos. Ahí les podríamos dar la razón a los futuristas en el sentido de que Armagedón va a ser literal, sí, pero después del milenio. El problema de los futuristas es que ellos dicen que es antes del milenio, que va a ser literal. No, va a ser literal después del milenio. Antes del milenio, hoy en día es simbólico. La Biblia usa el mismo valle para enseñar la misma lección en distintas escalas. El valle de Jezreel es el prototipo, Armagedón es el cumplimiento final. Donde cayó Jezabel y las 10 tribus, caerá el sistema final. Las 10 tribus, hablando de los que fueron apóstatas. Donde Dios juzgó la idolatría local, juzgará la idolatría global. Y el río Gizón también está conectado con Jezreel y con el Valle de Megiddo, porque por ahí pasaba. Hoy en día este es el río en la actualidad. De paso, en el hebreo es Kishon. Entonces, miren ustedes, el río Kishon, aquí lo tenemos en el hebreo, Kishon, recoge las aguas del Valle de Jezreel y claro, también de Megiddo, porque están juntos, y fluye hacia el Mediterráneo. Entonces, no es solo un dato geográfico en la Biblia, Sison es un río de juicio. Ahorita van a ver ustedes por qué. El río se desborda sobrenaturalmente y destruye al ejército de Sísara, enemigo de Israel. Entonces, ¿qué utiliza Dios para destruir a el enemigo de Israel? El río. Aquí es literal, se desbordó. Ahí lean ustedes, Jueces capítulo 5. Se desborda el río y entonces destruye. Ese mismo río, esas mismas aguas, ese río, junto con el río de Éufrates, se van a secar. Los pueblos, las muchedumbres, las naciones, porque es lo que significa río en Apocalipsis simbólicamente, le van a dejar de dar su apoyo a la bestia de Apocalipsis 17 y entonces va a ser destruida. Es lo mismo que está utilizando, por eso allá el río Éufrates en Apocalipsis 16:12 no puede ser literal que se va a secar simbólicamente. El texto presenta al río Shishon como instrumento directo de Dios, fuerza incontrolable y agente de derrota total del enemigo. Megiddo está estratégicamente situado donde convergen rutas militares, se concentran ejércitos, las aguas del valle drenan hacia Kishon y por eso en la Biblia Megiddo, punto de confrontación, Kishon, medio de destrucción y Jezreel, escenario de juicio. Todo esto tiene que ver con destrucción o juicio. Megiddo, Kishon y Jezreel, en el sentido de juicio, de destrucción, pero Jezreel también significa restauración, porque Dios quería restaurar a las 10 tribus del rey del norte. No, no es casualidad que los enemigos de Israel caigan repetidamente allí, en esos lugares. En la Biblia las aguas representan caos. Génesis 1:2, el diluvio, juicio, destrucción total y poder incontrolable de Dios. Cuando Dios usa un río para destruir enemigos, no es solo una batalla militar, es una intervención cósmica. En el Apocalipsis va a ser universal. Sison y Armagedón, el patrón profético. Apocalipsis 16:16 los reunió en el lugar que en el hebreo se llama Armagedón. El texto no describe una batalla tradicional, sino una reunión para el juicio, un punto donde Dios interviene decisivamente. Armagedón se convierte en el símbolo final del mismo principio. O sea, así como fue literal en eh, el Antiguo Testamento, el Valle Jezreel, el Valle Megiddo, Kishon, lo va a hacer también, pero a una escala mundial. Entonces, Jezreel, el lugar donde Dios siembra juicio y dispersión. Kishon, el medio por el cual Dios destruye al enemigo. Y Megiddo, el punto de confrontación decisiva. Y Armagedón, el símbolo escatológico que encapsula todo
lo anterior, Jezreel, Kishón y Megiddo. Entonces, en Armagedón no solamente estamos hablando de un monte, estamos hablando del valle de Jezreel, estamos hablando del valle de Megiddo y estamos hablando del río Kishón. En todo eso se concentra Armagedón. Claro, no se los había dicho, por eso yo les digo, en la repetición está la ampliación. Si ustedes se dan cuenta, yo estoy repitiendo el Valle de Megiddo, estoy repitiendo Armagedón. Kishon es primera vez que yo lo introduje en la clase, pero todo eso también significa. Por eso yo les he dicho que tengo una materia solo para Armagedón, así que no se la pierdan cuando la empecemos. Tengo una materia solo para los reyes del oriente y ahí es donde se toca el secamiento del río Éufrates. Entonces es muy, muy bonita la profecía. Las aguas que fluyen desde Jezreel hacia el Kishón no solo drenan la tierra, arrastran imperios, borran sistemas idolátricos, anuncian el juicio final. Armagedón es el nombre profético que resume siglos de historia, donde Dios siempre ha derrotado a sus enemigos y volverá a hacerlo. Entonces, Armagedón no es solo un evento futuro, es un nombre consolador. Fíjense que cuando se toma como una interpretación futurista o dispensacionalista, el Armagedón da miedo, porque ellos dicen que va a ser una guerra literal en el Medio Oriente, y cualquier guerra que se levanta allá, pues ya causa miedo. No, el Armagedón es un nombre que nos dice que ahí Dios otra vez va a destruir el sistema idolátrico y el sistema y los que sean parte del sistema. Por eso nosotros debemos de tomar decisión por el día verdadero de adoración, que es el sábado y no el primer día de la semana, si no queremos ser destruidos. Resume siglos de historia para afirmar que el mal no tiene la última palabra. Donde Dios ya ha vencido, volverá a vencer. Donde los sistemas idolátricos parecían eternos, Él los ha barrido como aguas impetuosas. El Señor de Jezreel, el de Kishón y de la Magedón, sigue siendo hoy el capitán de los ejércitos del cielo y su victoria es segura. Entonces, la profecía, y especialmente hablando de Armagedón, en lugar de darnos temor, nos debe de dar gozo y alegría, porque Cristo es el Señor tanto de Israel como de Kishón y del Armagedón, y lo sigue siendo hoy en día. Él es el capitán. Eso es lo que nos enseñan los nombres bíblicos y los lugares. Entonces, no hay nada en la profecía, solamente son símbolos. Por eso cuando aparece un dragón, es un símbolo, pero nos da miedo. No, es que hay un dragón con 7 cabezas y 10 cuernos. No, es solamente un símbolo para representar a una nación que está persiguiendo al pueblo de Dios en diferentes etapas, en la Roma imperial, en la Roma papal y en la Roma escatológica. Pero el Apocalipsis, así como el Armagedón, es un mensaje de esperanza y no de miedo. Así que jamás ustedes tengan temor cuando se hable de el Armagedón. ¿Ok? Bueno, Jehová te bendiga y te proteja. Haga Jehová resplandecer su rostro hacia ti y tenga gracia contigo. Gracias y Dios les bendiga.